Hola, hoy nos metemos de lleno con una palabra clave, una que usamos sin parar para hablar de política: democracia. Pero, las fuentes que tenemos aquí nos llevan por un camino bastante inesperado, casi desconcertante, sobre qué podría significar en el fondo. Sí, es un tema fascinante, la verdad. La cosa empezó, según cuenta uno de los textos, allá por 2008, en un sitio mítico, el Bar Queirolo de Lima. Imagínate la escena, ¿no? Una tertulia y de repente un turista griego, que describen como muy culto, suelta una bomba. ¿Y si democracia no es lo que pensamos, poder del pueblo? ¿Y si en realidad viene de algo, bueno, más oscuro, como posesión demoníaca? Ujú. Uf, suena fuerte, desde luego. Una afirmación, bueno, provocadora como poco. Impactante, sí. Así que nuestra tarea hoy es investigar esto a fondo con los materiales que tenemos. Empezaremos por lo seguro, la etimología real, la que acepta todo el mundo. Y luego, pues, nos vamos a sumergir en esa interpretación más simbólica que proponen, que puede significar eso de posesión hoy en día. Vale, vamos a desgranar esto. Perfecto. Para empezar, lo básico, la definición normal, la de toda la vida de democracia. Claro. A ver, si nos vamos a la filología, la palabra griega democratía, o sea, democratía, parece bastante clara. Es la unión de demos, que significa pueblo, y kratos, que viene a ser poder, fuerza, gobierno, ¿Vale? o autoridad. Así que, literalmente, y en esto, bueno, no hay debate académico, democracia es poder del pueblo, o gobierno del pueblo. Entendido. Poder del pueblo. Entonces, ¿de dónde sale esa idea tan, bueno, tan llamativa de la posesión demoníaca que mencionan las fuentes? Parece que viene de un parecido en el sonido, una confusión fonética, pero ojo, no etimológica, ¿eh? Ajá. Entre demos, pueblo, y otra palabra griega, daimon, y aquí es fundamental entender qué era un daimon en la Grecia antigua. No es el demonio cristiano para nada. Ah, vale, importante diferencia. Sí, era un concepto mucho más neutro, complejo, un espíritu, una divinidad menor, una fuerza sobrenatural, a veces como una especie de guía o genio personal. El ejemplo típico es el daimon de Sócrates, ¿recuerdas? Esa voz interior que le avisaba de lo que no debía hacer, como una conciencia superior, digamos. Comprendido. O sea, etimológicamente, la conexión con demonio es cero. Es un juego de palabras por cómo suenan. Exacto, pura similitud fonética. Pero, si es así, ¿por qué esta idea, aunque sea simbólica, parece tener tanta fuerza en estos textos? ¿Qué nos quiere decir esta metáfora de la posesión? No puede ser solo por el sonido. Ahí está la clave. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las fuentes dicen que vale, olvidemos la etimología pura y dura por un momento. Usemos esa metáfora de la posesión para lanzar una crítica muy afilada sobre cómo funcionan nuestras democracias hoy. No es lingüística, es, bueno, simbolismo, filosofía política. Nos invitan a mirar más allá de la palabra a la realidad. Exactamente. Y esa lectura simbólica, tal como la desarrollan los materiales, tiene varios puntos conectados. El primero que señalan es una crítica a lo que llaman el mito de la soberanía popular. A ver, la promesa original está clara. El poder es del pueblo. Sí, eso es lo básico. Pero, según esta visión crítica que exponen las fuentes, en la práctica actual, ese pueblo a menudo se convierte en, bueno, en una abstracción muy conveniente. Una entidad que se nombra todo el tiempo, pero que rara vez tiene el poder de verdad. ¿Quieres decir que se habla en nombre del pueblo, pero sin que el pueblo mande de verdad? Como una excusa retórica para legitimar. Precisamente. Las fuentes apuntan a cómo diferentes actores, élites políticas, grandes medios, intereses económicos, incluso los algoritmos que ahora nos moldean la opinión, dicen representar o interpretar la voluntad popular. Ya. Pero el pueblo, entendido como ciudadanos conscientes, activos, pues corre el riesgo de perder su capacidad de actuar, su crítica, su alma cívica, si quieres llamarlo así, puede acabar actuando, dicen, como un cuerpo colectivo movido por impulsos, por miedos creados, por deseos fabricados. Lo fascinante aquí es cómo se percibe que la promesa original se ha invertido. El pueblo, de sujeto del poder, pasa a ser un objeto pasivo, un recipiente poseído. Si seguimos con la metáfora, ¿poseído por qué? No por fantasmas, ¿no? No, claro. La metáfora apunta a fuerzas muy de este mundo, aunque a veces no se vean fácilmente.
Las fuentes mencionan varias. Las lógicas del mercado que imponen sus valores, sí o sí, los mecanismos de control social, muy sutiles a veces, que moldean cómo nos comportamos sin necesidad de porras. Entiendo. De esta óptica crítica, las que moverían a ese cuerpo colectivo, vaciándolo de su voluntad propia. Vale. Y esto nos lleva directos a otra idea clave de los textos, la figura del daimón moderno. Si el daimón griego clásico era esa brújula interior, esa guía personal como la de Sócrates, ¿qué voces nos guían sobre todo hoy? La interpretación que sacamos de las fuentes sugiere que hemos cambiado esa voz interior por un ruido tremendo de voces de fuera. ¿Te refieres al bombardeo constante de información, las redes sociales, la opinión pública que parece hecha a medida? Exacto. Los materiales describen a un ciudadano de hoy a menudo saturado de estímulos, notificaciones, cosas virales, discursos polarizados y simplones, influencers diciendo qué te tiene que gustar y qué pensar. Sí, es agotador a veces. Pues en ese contexto, argumentan, es muy difícil pararse a escuchar esa voz interior de la razón crítica o la conciencia ética. En lugar de eso, pues se tiende a seguir lo que dice el algoritmo, la corriente de opinión mayoritaria o la ideología ya empaquetada para consumirla rápido y sin pensar mucho. Es verdad. Una de las fuentes llega a hablar de un nuevo daimon digital, un espíritu artificial, colectivo, algorítmico, que no te guía necesariamente a la sabiduría o a ser autónomo, sino que muchas veces manipula las emociones de la masa para llevarla a fines ya decididos, comerciales, políticos. En ese sentido simbólico, la democracia estaría poseída por esta nueva fuerza externa que ahoga la reflexión individual. Es una visión bastante oscura del presente, la verdad. Y hablando de la mente colectiva, uno de los textos también mete una perspectiva de psicología profunda. Menciona a Jung, ¿verdad? Sí, es otra capa de análisis que aportan. Recurren a Carl Jung y su idea de la sombra colectiva. Jung decía que lo que no reconocemos de nosotros mismos, lo que reprimimos individual y colectivamente, miedos, instintos, traumas, no desaparece, Ah, no. ¿Qué pasa entonces? pues que se proyecta hacia afuera y acaba marcando nuestro destino sin que nos demos cuenta. Aplicado a la democracia actual, esta visión sugiere que podría haber un miedo colectivo escondido a la libertad de verdad y sobre todo a la responsabilidad enorme que implica decidir por nosotros mismos. Suena contradictorio. Miedo a lo que se supone que más queremos. ¿Y cómo se vería eso? Es la gran paradoja que exploran las fuentes. Queremos libertad para elegir, pero quizá tememos las consecuencias de equivocarnos, el peso de defender nuestras decisiones, lo difícil que es pensar por libre frente a lo cómodo que es seguir al grupo. Ya, tiene sentido. Así, siguiendo esta línea junguiana, podríamos participar en los rituales democráticos, votar, opinar en redes, manifestarnos, pero sin cuestionar de verdad las estructuras de poder o nuestros propios prejuicios inconscientes. Repetimos patrones, consignas, nos quedamos atrapados en ciclos de indignación y luego pasotismo. Sería como una forma de posesión psíquica colectiva, donde las masas repiten lemas y adoptan posturas sin entenderlas a fondo, dominadas por esa sombra no reconocida, por esos miedos y deseos colectivos no digeridos. Entiendo la conexión psicológica. Y las fuentes no paran ahí. También sacan a Nietzsche para añadir otra visión filosófica a esta crítica. Efectivamente, varios de los materiales recuerdan la crítica de Nietzsche, sobre todo su miedo a lo que él veía como el peligro del triunfo del rebaño en las democracias de masas. Para Nietzsche, el riesgo era que, cuando la opinión de la mayoría se convierte en el criterio máximo de verdad o valor, se tiende a igualar por lo bajo, a domesticar el espíritu. Claro. La excelencia individual, el pensamiento crítico, original, el espíritu libre y creador que él admiraba tanto, pues corren el riesgo de ser aplastados o marginados por la presión de ser como todos, por el ruido de la opinión pública. El consenso por encima de todo, incluso de la verdad incómoda o la genialidad. Pero, ¿cómo se relaciona eso directamente con la idea de posesión? La conexión que hacen las fuentes es sutil pero fuerte. Desde esta mirada nietzscheana, los actos clave de la democracia, como votar, podrían verse no tanto como un ejercicio de poder individual, consciente y soberano, sino más bien como una especie de ofrenda al grupo, un acto de conformidad con la masa, un ritual de obediencia disfrazado de elección libre. Vaya. El daimón de la masa, ese espíritu gregario que busca seguridad en el número, reemplazaría al daimón individual, a la conciencia y voluntad propias que Nietzsche defendía. El alma colectiva entonces se ve como confusa, rota, moviéndose como un cuerpo sin una voluntad clara y propia,
guiada por esas fuerzas externas o por la presión interna de la conformidad. En ese sentido, estaría poseído por el espíritu del rebaño, no por un espíritu libre. Vale, creo que voy entendiendo mejor la complejidad de esta metáfora. Recapitulando un poco todo lo que hemos ido desgranando de las fuentes, no se habla de demonios de verdad, obviamente, Obviamente. sino que se usa la imagen potente de la posesión demoníaca como una metáfora crítica, muy radical. La idea central que parece salir de estos textos es que distintas fuerzas, la manipulación de medios y algoritmos, la presión social para ser todos iguales, el poder invisible de la economía, nuestras propias sombras psicológicas colectivas, pueden actuar como si hubieran tomado el control del espíritu colectivo. Exacto. Y al hacerlo, vacían de contenido real la promesa original de la democracia como poder del pueblo. Justo. Si conectamos esto con la visión general que ofrecen los materiales que hemos visto, la frase aquella del turista griego en Lima, aunque sepamos que etimológicamente está mal, Sí. cobra una resonancia inesperada, no por ser precisa lingüísticamente, sino porque parece capturar una sensación, una percepción profunda y bastante extendida sobre cómo funcionan, o quizá cómo no funcionan, nuestras democracias en la práctica para mucha gente hoy. Es verdad, esa sensación existe. Si el pueblo, entendido como ese conjunto de individuos críticos, conscientes, autónomos, pierde su capacidad real de pensar por sí mismo, de sentir de verdad más allá de las emociones que le meten y de decidir con autonomía real, entonces la pregunta que plantean estas fuentes es inevitable. ¿Quién gobierna realmente? ¿Sigue siendo el demos? La democracia, vista así, deja de ser el gobierno del pueblo para convertirse, potencialmente, en lo que una de las fuentes llama el gobierno de sus sombras. Sin duda una perspectiva que, bueno, que da que pensar y sí, resulta algo inquietante. Hemos partido de la etimología clara, la aceptada. Democracia significa poder del pueblo. Y gracias a las fuentes que hemos analizado, hemos explorado a fondo esta otra lectura, esta metáfora simbólica y filosófica que usa la idea de posesión para cuestionar la vitalidad, la autenticidad de la democracia tal y como la vivimos. Una crítica que nos obliga a mirar más allá de la superficie. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Una pregunta que uno de los textos deja ahí flotando, inspirada en la idea de un verdadero exorcismo democrático. Si aceptamos esta metáfora no como verdad literal, sino como una herramienta para pensar críticamente nuestra realidad. Ajá. Si consideramos la posibilidad de que el espíritu de la democracia esté, de alguna forma, poseído por fuerzas externas o por nuestra propia sombra colectiva no reconocida, ¿qué significaría hoy intentar purificar o liberar ese espíritu? ¿Cómo podría cada uno, cada ciudadana, cada ciudadano, empezar a desconectar del ruido de fuera, la propaganda constante, la manipulación emocional, la tiranía del algoritmo, para volver a conectar con esa voz interior, con ese daimon socrático de la conciencia crítica y la razón autónoma? Es la gran pregunta. La pregunta que nos dejan las fuentes para seguir dándole vueltas es sobre el papel fundamental de la lucidez personal y la responsabilidad individual. ¿Es posible revitalizar el ideal democrático desde dentro, con un despertar ciudadano que devuelva el poder real a un pueblo consciente y responsable, o estamos condenados a ser gobernados por esas sombras que hemos descrito?